Capítulo 9. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo que más le gustaría cambiar de sí mismo? Si pudiera modificar algo de sí mismo. Las listas de los libros más vendidos incluyen constantemente libros de autoayuda, y en el New York Times incluso se separan en categorías de libros de consejos de tapa dura y de consejos de tapa blanda. Asistimos a seminarios, leemos libros, probamos dietas y escuchamos grabaciones. Además, Dios quiere que cambiemos. Una vida que no esté dispuesta a cambiar es una gran tragedia y una pérdida de vida. El cambio es parte necesaria de una vida en crecimiento, y necesitamos cambio para mantenernos frescos y seguir progresando. Pero de algún modo las nuevas ideas que obtenemos de esos libros o seminarios no parecen perdurar. Tal vez cambiamos por un tiempo, pero ninguna nueva idea tiene efecto permanente. La razón principal es que lidiamos con lo externo, nuestra conducta externa, en vez de nuestras intenciones internas. Cualquier cambio perdurable deberá empezar en el interior, y eso es tarea de Dios. En la historia de Jacob, podemos ver el proceso que Dios usa para ayudarnos a ser las personas bondadosas que siempre hemos anhelado ser. La situación que aparece en Génesis 32 fue un momento crucial para Jacob y nos sirve como un dramático ejemplo de cómo Dios nos puede cambiar. Un proceso de 4 pasos. Jacob fue un hombre algo tramposo. Aún su nombre significa tramposo o maquinador. Pero una experiencia decisiva lo transformó en otra persona y llegó a ser Israel, el hombre por quien toda una nación lleva su nombre. Su experiencia fue tan transformadora que jamás volvió a ser el mismo. En esta historia tenemos una expresión clara del proceso de 4 pasos que Dios usa para cambiarnos en las personas que realmente queremos ser. Es un mensaje inspirador, una que nos dice que no necesitamos seguir en la rutina. Dios nos ayudará a superar esa debilidad o esa área en nuestra vida si le damos la oportunidad. ¿Cómo le damos la oportunidad? Génesis 32 cuenta que cuando Jacob estaba solo una noche, alguien, un ángel, según Oseas 12:4, se le apareció y luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». Génesis 32, 25 y 26. Se podría preguntar, ¿qué tiene que ver un encuentro de lucha libre contra un ángel acontecido hace varios miles de años con cambiarme hoy? Hay varios detalles importantes que nos muestran claramente en qué forma Dios cambia a las personas. Hay 4 pasos que Él utiliza para cambiarnos en las personas que deseamos ser. La crisis. El primer paso es la etapa de la crisis. Jacob tuvo un encuentro de lucha libre con un ángel, y éste estaba luchando con dificultad, pero era una situación sin provecho para ambos. Al llegar el amanecer, Jacob ya se estaba cansando de luchar porque vio que no podía ganar. Era una situación superior a él. La lección que vemos aquí es que cuando Dios nos quiere cambiar, empieza captando nuestra atención, poniéndonos en una situación fuera de nuestro control. No podemos ganar, y poquito a poquito empezamos a cansarnos. Dios usa las experiencias, los problemas y la crisis para captar nuestra atención. Si estamos experimentando una crisis en este momento, es porque Dios se está alistando para cambiarnos para bien. Nunca cambiamos hasta que nos hostigamos con nuestra situación actual, con el statu quo. Nunca cambiamos hasta que nos sentimos incómodos y descontentos y nos empezamos a sentir miserables. Cuando nos sentimos lo suficientemente miserables, incómodos e insatisfechos, finalmente nos motivamos a dejarle a Dios que haga algo en nuestras vidas. El águila madre suele sacudir el nido con sus aguiluchos. Ella hace que se pongan incómodos y se sientan miserables. Luego los bota y los obliga a que aprendan a volar,
para su propio bien. Dios hace esto en nuestras vidas. Nos hace sentir incómodos si es necesario, porque conoce lo que mejor nos conviene y desea que maduremos. Permite la crisis, el problema, la irritación o la frustración en nuestras vidas para captar nuestra atención. Y lo hace porque nos negamos a cambiar hasta que el temor al cambio es excedido por el dolor que sufrimos. Compromiso. El segundo paso para ser cambiado por Dios es la etapa del compromiso. Cuando el ángel le pidió que lo soltara, Jacob replicó: «No te soltaré hasta que me bendigas». Jacob estaba comprometido. Era persistente, lidiaba con la situación hasta llegar a una solución. Se encontraba en una circunstancia que no le agradaba. Era frustrante y lo estaba agobiando. Pese a eso, estaba totalmente empeñado en lidiar con esta situación hasta que Dios la cambiara para bien. Esta es la lección que podemos aprender. Después de que Dios capta nuestra atención con el problema, no lo resuelve de inmediato. Él espera a ver si realmente hablamos en serio. La mayoría de las personas pierden los planes de Dios para sus vidas porque se rinden demasiado temprano. Se desaniman, se desalientan. Cuando Dios permite un problema en sus vidas, en vez de perseverar y decir: «Dios, no soltaré esto hasta que me bendigas, hasta que lo cambies para bien», simplemente se desaniman y no disfrutan los planes de Dios para sus vidas. Con frecuencia, cuando se me acercan para recibir consejería, pregunto: ¿ha intentado orando por esta situación? Me contestan: «Oh, sí he orado». ¿Cuántas veces? Una. Estamos tan acostumbrados a alcanzar todo de inmediato, incluido el éxito, que si no recibimos una respuesta instantánea a nuestra oración o un resultado inmediato, decimos: «Olvídalo, Señor». En ocasiones, alguna pareja se encuentra a punto de claudicar en su matrimonio cuando el éxito ya está en camino. Están por rendirse cuando la solución está allí mismo. Aun cuando sinceramente deseamos cambiar, necesitamos recordar que no nos metimos en el presente lío de la noche a la mañana. Esas actitudes, acciones, hábitos, temores, flaquezas y formas de responder a nuestros cónyuges tomaron años en desarrollarse, y a veces Dios tiene que quitarlas una por una. Usualmente requiere buen tiempo para que Dios las cambie. Nos lleva tiempo acostumbrarnos a nuevas condiciones y situaciones. Los psicólogos nos dicen que 6 semanas haciendo algo, a veces todos los días, es lo que se necesita para que se convierta en hábito. Por eso muchos no se meten en la Biblia con seriedad. La leemos 2 o 3 días. Después se nos pasa semanas y volvemos a leerla unos días. Nunca superamos la barrera de 6 semanas y como resultado, nunca llegamos a sentirnos cómodos con ella. Necesitamos hacer esto todos los días por lo menos 6 semanas, hasta que empecemos a sentirnos cómodos con este nuevo y saludable hábito. Haga lo que haga, no se rinda. Hay esperanza. Manténgase ahí. Comprométete a obtener lo mejor de Dios para su vida. La confesión. El tercer paso para ser cambiado por Dios es la etapa de la confesión. El ángel le dijo a Jacob: «¿Cuál es tu nombre?». Él le respondió: «Jacob». ¿Qué objetivo tuvo la pregunta del ángel? Que Jacob reconociera su carácter al decir su nombre, el cual significa tramposo a maquinador. Jacob se acordó del dolor que había ocasionado al maquinar en contra de su hermano Esaú, de manera que cuando el ángel le preguntó: «¿Cómo es tu carácter?», admitió: «Soy tramposo, maquinador». Admitió sus debilidades porque era sincero. Al identificarse como Jacob, estaba reconociendo sus defectos. Esto es un proceso importante de Dios para cambiarnos porque nunca cambiamos hasta que encaramos y reconocemos con sinceridad nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras flaquezas y nuestros errores.
Dios no empieza a reparar nuestro problema hasta que reconocemos que lo tenemos. Necesitamos decir: Dios, estoy en un lío, y reconozco que yo mismo me lo busqué. Entonces Dios puede empezar a obrar. ¿Se ha dado cuenta de lo fácil que es encontrar una excusa para nuestros problemas? Nos hacemos expertos en culpar a otros. Realmente no es mi culpa. ¿Sabe? Es el ambiente en el que me crié. Mis padres lo ocasionaron. Oh, la situación en que me hallo es culpa de mi jefe en el trabajo. ¿Por qué actuamos y hablamos de esta forma? Porque nos resulta difícil admitir nuestra culpa y podemos temer pedir ayuda. ¿Por qué debemos confesar nuestras faltas a Dios? ¿Para ponerlo al día? No. Cuando le contamos que pecamos, Él no se sorprende, porque sabe el problema de antemano. Nos confesamos ante Él porque Dios quiere que digamos: tienes toda la razón. Dios, tengo un problema. Ese es mi error o mi debilidad. Reconocer nuestros errores produce humildad, y una vez que hacemos esto, Dios nos provee todos sus recursos y su poder para ayudarnos a cambiar para bien. A esas alturas, podemos empezar a ser las personas que realmente siempre deseamos. Este incidente en la vida de Jacob fue mucho más que un mero encuentro de lucha libre. Fue una ilustración de cómo Dios opera en nuestras vidas. Primero, Él trae una crisis frustrante, como la pelea con el ángel, en la cual enfrentamos la situación con dificultad. Finalmente, reconocemos: es obvio que no voy a ganar. No puedo tomar las riendas de esta situación con mis propias fuerzas. Voy a seguir fracasando. Después necesitamos persistir. Pero voy a tratar la situación con empeño y dejar que Dios la resuelva. Dios contesta: no te voy a sacar de apuros de inmediato porque quiero ver si en realidad hablas en serio. Dijiste que querías cambiar, así que voy a dejar que el problema dure un poco más para ver si realmente hablabas en serio. Si a estas alturas tiramos la toalla, en el futuro nos vamos a topar con un problema de la misma índole. Si no aprendemos la lección ahora, la tendremos que aprender más adelante, porque Dios nos la va a enseñar de una manera u otra. Nos podemos evitar muchos problemas si reaccionamos apropiadamente cuando nos llega la crisis. Cooperación. El cuarto paso para ser cambiado por Dios es la etapa de la cooperación. Dios empezó a cambiar a Jacob tan pronto como admitió quién era y empezó a cooperar con el plan de Dios. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, que significa rostro de Dios. Jacob vio a Dios cara a cara. Todos nosotros nos veremos cara a cara con Dios algún día, y cuando hagamos eso, Él nos podrá cambiar. Dios le dijo a Jacob: ahora podemos trabajar en serio. Quiero que estés quieto. Solo coopera conmigo y confía en mí, y haré los cambios que quieres y te bendeciré. Dios no le dijo: Jacob, intenta lo mejor que puedas y usa toda tu fuerza de voluntad para ser perfecto. Eso no da resultados. La fuerza de voluntad sencillamente no hace cambios permanentes en nuestras vidas. Aquello es atacar la circunstancia externa. Es la intención interna lo que hace los cambios permanentes, y en eso trabaja Dios. Cuando Jacob empezó a cooperar, Dios comenzó a operar, y lo primero que éste hizo fue darle un nuevo nombre, una nueva identidad. Le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Después de un encuentro personal con Dios, no podremos seguir iguales. Dios cambió a Jacob de tramposo y maquinador a un Israel, un príncipe de Dios. Dios sabía el potencial de Jacob, vio más allá de la apariencia de callejero, vio todas las debilidades de Jacob, pero observó más allá de lo exterior. Ese realmente no eres tú, Jacob. En realidad, eres un Israel. Eres un príncipe. Dios vio al príncipe en Jacob
y el extramposo empezó a convertirse en aquel hombre del cual la nación de Israel toma su nombre. Deje que Dios lo haga. Dios siempre sabe cómo sacar lo mejor en su vida, y lo hace mejor que usted. Si se lo permite, hará lo que sea necesario para alcanzar ese fin, porque Él no desea que usted desperdicie su vida. ¿Desea la bendición de Dios en su vida? Tome la situación que lo está agobiando en este momento y entréguesela a Dios. Diga: Dios, te la entrego. Me voy a sostener de ti hasta que cambies esto para bien. Luego, confiésele los errores que necesita confesar y coopere con Dios. Considere un punto importante en la vida de Jacob. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Al luchar, el ángel le dislocó la cadera y, como resultado, Jacob rengueó por el resto de su vida. Hay una implicación importante en esto porque el músculo de la cadera es uno de los más fuertes del cuerpo. Cuando Dios necesitó captar la atención de Jacob, le dio en el punto de su fuerza. Cuando empezamos a pensar, en esto me destaco, esto es mi fuerte, es posible que Dios tenga que tocar eso mismo para poder captar nuestra atención. Dios le tocó la cadera a Jacob y eso se convirtió en un recordatorio para el resto de su vida de que ya no confiara en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Ya no viviría en sus propias fuerzas, sino en las de Dios, y al hacer esto, se convirtió en una persona más fuerte. No corra, quédese ahí. Hay otra lección que podemos aprender de este incidente de la vida de Jacob. Con frecuencia se metía en líos por tramposo, y a menudo cegaba lo que él mismo sembraba. Sin embargo, cada vez que se metía en uno, salía huyendo de él. Simplemente claudicaba. Así que Dios dijo: yo sé cómo remediar esa tendencia. Le dislocaré la cadera. Jacob nunca más pudo salir huyendo de una situación difícil. Por el resto de su vida, tendría que quedarse en su lugar y encarar sus problemas, no con sus propias fuerzas, sino con la fortaleza de Dios. A menudo, Él pone una debilidad obvia en personas a quienes bendice, y con frecuencia esa debilidad es de origen físico. Por ejemplo, Pablo tuvo su espina clavada en el cuerpo. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. ¿Y usted? ¿Cómo le gustaría ser cambiado para siempre? ¿Qué es lo que más le gustaría cambiar en su vida? Tal vez sea un hábito, o una debilidad. Quizás sea un problema de carácter, o algo que le ha causado más problemas de lo que pudiera imaginar, y ahora la situación está fuera de su control. Tal vez esté en una situación sin salida que le irrita, la amarga y le dificulta desarrollar el potencial que Dios quiere para usted. ¿Desea que Dios lo cambie? Él lo hará, pero a su manera. Usará el proceso de crisis, empeño, confesión y cooperación. Y cuando efectúe el cambio, será permanente. No tendrá que preocuparse por la fuerza de voluntad o de mantenerlo porque estará cooperando con Dios, descansando y confiando en Él. Tal vez haya estado limitando a Dios con excusas, culpando a otros o tratando de razonarlo. Es difícil quitarse la careta y decir: Dios, tengo una debilidad. Admito que tengo un problema. Pero hasta que haga esto, las cosas seguirán iguales. Estas son las buenas noticias. Más allá de todas esas cosas que usted sabe de sí mismo que le desagradan, Dios ve un Israel. Él ve al príncipe o princesa en su vida. Ve lo que usted puede llegar a ser. Ve su potencial. Y quiere cambiarlo de un Jacob a un Israel. Deje que Dios haga sus cambios. De las palabras a la acción. 1. ¿Cuál sería el aspecto de tu vida que quisiera cambiar con más urgencia? 2. Piense en cada paso del proceso de cambio y cómo podría aplicarlo a su situación actual.